Cautivados por la palabra, bienvenidos una semana más a esta reflexión bíblica. Un par de preguntas para comenzar. La importancia del pan. ¿Qué tendrá el pan que es bendecido? Decían en mi pueblo las personas mayores, ¿verdad? ¿Por qué el pan es tan importante como símbolo de la vida, de la religión? ¿Por qué Jesús utilizó tanto el símbolo del pan? Os invitamos a reflexionar sobre el pan. Y una segunda pregunta, la importancia del camino, del avanzar, del caminar. En el camino se producen muchas enseñanzas. El camino en compañía es fundamental para adquirir sabiduría en la vida. Hoy vamos a hablar de estas dos dimensiones. Cristo en camino, Cristo y el pan. Los discípulos, caminando con Jesús y mirándole cómo trata el pan, van aprendiendo la gran lección. ¿Quién es Jesús de Nazaret? Bienvenidos. Os invitamos, por tanto, a trabajar en esta jornada sobre una sección de San Marcos, capítulos 6, 7 y 8, que se llama la sección de los panes, porque hay dos multiplicaciones de los panes y el tema del pan es muy importante en toda la sección, como iremos viendo. Recordad que el Evangelio según San Marcos tiene como dos grandes bloques. El primero es Jesucristo, Mesías, por Galilea, capítulos 1 al 8. Y el segundo, veremos, capítulos 9 al 16, la segunda parte del Evangelio. Bien, esta primera gran parte, primera gran sección por Galilea, hemos ya estudiado dos divisiones, ¿verdad? Los capítulos 1 al 3 forman un conjunto que culmina en 3:6 con el deseo de matarlo. La segunda parte, capítulos 3 al 6, culmina con el versículo 6 del capítulo 6. En Nazaret, Jesús le llama la atención la falta de fe de sus paisanos. Pues ahora querríamos trabajar sobre la tercera sección de la primera parte, que ya es la última, ¿verdad? Empezaría en 6b, con un pequeño sumario, Jesús recorría Galilea, y después, como siempre, con un texto de discipulado. Pues vamos a trabajar juntos, os invitamos a leerlo varias veces. Estos capítulos 6, 7 y 8 no son muy largos, para que vayáis viendo un poco la concatenación de escenas, porque es muy interesante. Todo comienza, ya digo, con un texto de envío. Jesús envía a los 12 de dos en dos a participar de su misión. Ese envío llega la noticia a Herodes, el tetrarca de Galilea, y se pregunta quién es Jesús. Eso provoca que se nos cuente el fin de Juan Bautista, su muerte, como estudiaremos, relacionada con la misión de Jesús. Los discípulos regresan del envío y a raíz de ese regreso se produce la primera multiplicación de los panes porque la gente busca a Jesús, tiene más sed de Jesús. Y Jesús los ve como ovejas sin pastor, primera multiplicación de los panes, no les dejan descansar del trabajo en la misión. Y cuando acaba esa primera multiplicación de los panes, ya para que pueda haber descanso, Jesús les obliga a ir a Betsaida. Y comienza aquí un largo viaje a Betsaida que ya va a ocupar toda la sección. Llegarán después de 2 capítulos a Betsaida, después de atravesar el mar, la Decápolis, como veremos. Y en Betsaida, diríamos, el último eslabón de este gran camino es la curación del ciego en Betsaida. Pues vamos a ir viendo poco a poco esta sección de los panes que tiene como símbolo principal el pan, pero como tema esencial, ¿quién es Jesús de Nazaret? Vamos con ello. Y recorría los pueblos de alrededor enseñando. Llamó a los 12 y los fue enviando de 2 en 2, dándoles autoridad sobre los espíritus inmundos. Les encargó que llevaran para el camino un bastón y nada más, pero ni pan, ni alforja, ni dinero suelto en la faja. Que llevasen sandalias, pero no una túnica de repuesto. Vamos, por tanto, con el envío de los 12
a la misión, de 2 en 2. Teníamos al principio cómo Jesús llamaba a 4 discípulos, ¿os acordáis? En el capítulo 1. Después en el capítulo 3 cómo elegía a 12 e instituía a 12 para que estuvieran con él y para enviarlos. Ahora justo llega el momento del envío. No porque ha terminado la instrucción, ya sabéis que no es primero instrucción, luego envío. Seguimos siendo discípulos, los 12 siguen necesitando aprender. Pero Jesús no espera a que tengan el diploma de apóstoles, sino que ya les hace compartir su misión, les da responsabilidades durante su propia misión, durante su discipulado. Bien, es muy importante históricamente y teológicamente el que tengamos un envío prepascual de Jesús. A veces pensamos que Jesucristo vino a hacer una misión y cuando resucitó envió a los 12 a que continuaran su misión. Esto es cierto, pero tenemos una misión, un envío antes de morir Jesucristo. Se llama un envío prepascual. Más lo tenemos relatado en 2 fuentes, Marcos 6, lo tenemos aquí, y también la fuente Q, que es recogido por Mateo y por Lucas. Acordaos de la fuente Q, independiente de Marcos, un conjunto de dichos de Jesús. De hecho, Mateo en su capítulo 10 va a unir los materiales de ambos para hacer un solo discurso del envío. En cambio, Lucas va a aprovechar para ponernos 2 envíos. En Lucas 9 el envío de los 12, como Marcos, y en Lucas 10 el envío de otros, los 72, que algunos relacionan pues, el envío, origen del episcopado, ¿verdad? Y origen de los presbíteros, un mayor número, que acompañan también a los 12 en su misión. Entonces, un envío prepascual de Jesús. Juan no habla de él, pero es un envío completamente histórico. Y esto nos dice primero una característica de la misión de Jesús. Él nunca quiso hacer las cosas solo y compartió con los demás no capacitados todavía su misión. Jesús confía en los 12, aunque sabe que no están preparados. Solo se aprende cuando se da. No podemos estar solo escuchando, nunca aprenderemos. Tenemos que aprender a ser apóstoles también hablando. Una cosa solo se sabe cuando se es capaz de decirla. Por lo tanto, no esperemos a estar absolutamente capacitados también en la Iglesia para poder colaborar, para poder ser misioneros, No, somos profetas desde que somos bautizados. Y también después de ser profetas tenemos que seguir siendo discípulos y aprendiendo. Esto es muy importante. Pero también es muy importante para la cuestión histórica, del Jesús histórico. ¿Por qué sabemos que los discípulos, después de morir Jesucristo, predicaron cosas que luego recogieron los evangelios? ¿Por qué sabemos que esa predicación es histórica y legítima? Pues, entre otras muchas cosas, porque fueron enviados por el mismo Jesús de forma prepascual. Es decir, ¿qué predicaron los discípulos mientras Jesús vivía? Pues en raíz lo que luego después predicarán cuando Jesús muera. Es decir, ya en vida de Jesús se empiezan a formar tradiciones sobre Jesús. Los discípulos en presencia de Jesús, y pueden preguntarle y empiezan a predicar cosas que Jesús les dice. Por lo tanto, están ya memorizando, aprendiendo, diciendo cosas que después volverán a repetir cuando Jesús resucite. Por lo tanto, el Evangelio no es una invención que los discípulos hicieron después de morir Jesucristo o una memoria lejana, sino que ya en vida de Jesús tuvieron que aprender cosas para predicarlas. Por lo tanto, este envío prepascual de Jesús, diríamos que es importantísimo para que tengamos un dato, una prueba de la fiabilidad de la predicación post-pascual de Jesús. Porque los mismos que predicaron después de Jesús morir ya habían predicado en vida de Jesús y predicaron lo mismo, después profundizado por el misterio de la muerte y resurrección de Jesús, después profundizado porque comprendían mejor las cosas. Pero ya desde ahora empiezan a formarse las tradiciones en torno al mensaje de Jesús. Por lo tanto, os invito a que este dato nos fijemos bien porque es muy importante para responder a la gente que nos pregunta sobre la fiabilidad histórica de los evangelios. Aquí tenemos una de sus claves. Y dicho esto, vayamos a hablar un poquito de qué dice Jesús, para qué envía Jesús. Decimos algunas cuestiones. Primera, les da autoridad. ¿Os acordáis que la clave de la misión de Jesús era su autoridad para Marcos? Pues igual, él comparte su autoridad con los discípulos. No hay misión sin autoridad, que brota de Jesús. Nadie tiene autoridad por sí mismo, brota de Jesús. Y los envía a hacer sobre todo 3 cosas. Predicar la conversión, el objeto principal de la predicación es la conversión. No podemos callar la conversión. Expulsar demonios y curar con la unción del aceite. Es decir, curar, exorcismos y predicar las mismas actividades que Jesús había hecho. Por lo tanto, Jesús comparte con sus discípulos su misión, que consiste en hablar y en hacer.
expulsando demonios y sanando enfermos. Aquí está el origen del sacramento de la unción de enfermos, ¿verdad? Ungir a los enfermos para curarlos. También el capítulo 5 de Santiago, ya hablando de la Iglesia primitiva, dice que los presbíteros van y ungen con aceite al enfermo. Pero ya desde el principio Jesucristo envía a ungir para curar. Por lo tanto, la autoridad para compartir la misión misma de Jesús. Esta es también la tarea de la Iglesia hoy. En segundo lugar, los envía de dos en dos. ¿Por qué de dos en dos? Dice el Deuteronomio que para que una cosa sea sabida hace falta dos testigos. Son dos testigos. Pero también, creo yo, porque no se puede predicar una cosa que es comunión de forma individual. Yo no puedo transmitir un amor yo solo. Hacen falta dos personas al menos para transmitir el amor de Dios, para transmitir y fundar el reino. Por eso predicar es fundar comunidades. Y por eso, aunque es muy difícil, Jesús quiere que prediquemos compartiendo la predicación, la tarea, la misión. Y a veces, aunque haya gente muy mirlo blanco, que predique muy bien y que hace falta que estén dos, aunque sea mucho más difícil, porque entonces se hará posible no el éxito de la predicación, sino la siembra del reino, que es lo que importa. Por tanto, también una reflexión profunda os invito a cómo estamos haciendo la misión. Si la hacemos como tarea compartida o la hacemos de forma individual. ¿Nos estorban los demás, los hermanos, para la misión? Entonces no estamos cumpliendo el envío de Jesús. Siguiente, el equipamiento para la misión. Jesucristo insiste en lo que no hay que llevar. No llevéis bronce, dice, o sea, calderilla, no digamos ya oro y plata, monedas más gordas. Es decir, es necesario el desprendimiento para la misión. Cuantos más ordenadores, móviles, coches, motocicletas, PowerPoints, no sé, vídeos pues a lo mejor es peor para la misión. Esto deberíamos preguntárnoslo. Es verdad que hacen falta medios, que Dios se ha encarnado, pero deberíamos también tener un equilibrio y preguntarnos, ¿sigue siendo hoy importante la pobreza y el desprendimiento para la misión? Es decir, ¿el éxito de la misión depende de los medios o es gracia y depende de las personas? Pues aquí hay una reflexión muy importante. De hecho, Mateo y Lucas aún van a insistir más en esa pobreza, porque según Marcos se puede llevar bastón, según Mateo y Lucas no. ¿Por qué? ¿Porque Marcos es menos exigente? No. Para Marcos, el bastón y las sandalias, que es lo único que Jesús permite, en el fondo, ¿por qué podemos llevar bastón y sandalias? Es una referencia, creo yo, al capítulo 12 del libro del Éxodo. Hay que comer la última cena, la cena pascual, con sandalias y bastón. Es decir, tenéis que predicar como los judíos comieron la Pascua. La misión, por tanto, además de desprendida, es una misión en salida, como la de Jesús, capítulo 1 dijimos, es una misión en éxodo. Toda la vida pública de Jesús, también en San Juan, en San Marcos, puede compararse con el éxodo. Bueno, pues la misión de los discípulos tiene también mucho que ver con el éxodo. Es decir, estamos preparados para el paso del Señor, estamos siempre con la maleta hecha, estamos siempre dispuestos a ponernos en camino, estamos siempre de paso. Dios pasa y por eso nosotros estamos de paso. Eso es la misión, desprendimiento y estar de paso, porque el Señor viene, dispuestos y disponibles para emprender la marcha cuando Él quiera. Esos son los requisitos, el sentido de la pobreza que Jesús nos pide en la misión. Tendremos éxito cuando aprendamos a desprendernos, cuando la gente no se fije en nuestros medios, sino que se fije en la riqueza de aquel que solo resplandece como belleza personal. Y después, un gesto muy simbólico que también hacían los judíos cuando volvían de tierra pagana, sacudirse el polvo de las sandalias si no aceptan vuestro testimonio. Si no un pueblo no os quiere, no, os vais de allí sin ningún problema y os sacudís el polvo como signo, ¿verdad? Como signo de que os consideramos paganos. Y yo me pregunto aquí, con todo respeto y con toda... ¿También forma parte este gesto de nuestra misión actual? ¿O no andamos R que R en un sitio? Es decir, la Iglesia, el misionero, el cristianismo, debe aceptar que hay pueblos y que hay personas que rechazan el Evangelio. ¿Tenemos que aceptar el no de mucha gente? No pasa nada, dejémosles un signo, pero marchémonos a otro sitio. Es decir, puede haber aldeas, ciudades, personas que dicen no al Evangelio. Jesús contó con ello y se lo dijo a los discípulos.
No pasa nada, marchaos de allí, porque hay mucha gente esperando. En esto no sé si la Iglesia a veces se empeña en predicar el Evangelio a gente que ya ha dicho 50 veces que no. Y entonces le inventamos otras cosas para que medio venga sin venir, si no son cosas cristianas si vienen, inventamos cosas para que así tengan una excusa para... No lo sé. ¿No habría también que ser muy libres en el Evangelio y decir, aceptamos vuestro no? ¿No os vais a condenar? No sabemos, pero aceptamos vuestro no. Vamos a dedicarnos a otros, que hay mucha gente esperando el Evangelio. Pues ahí tenemos algunas características preciosas que los evangelios han escrito, no solamente para informarnos de cómo fue la misión en el pasado, sino para darnos las claves de la misión en el presente. Estamos en la etapa de la nueva evangelización. No tendremos que aprender de nuestras raíces cómo hemos de hacer esa evangelización. No tendremos que revisar desde Marcos 6 en nuestras parroquias y catequesis y familias cómo estamos llevando adelante la misión de Jesús. La clave es que Él nos envía con su misma autoridad. Y por eso predicamos en comunión, desprendidos y con total libertad. Como la fama de Jesús se había extendido, el rey Herodes oyó hablar de él. Unos decían, Juan el Bautista ha resucitado de entre los muertos, y por eso las fuerzas milagrosas actúan en él. Otros decían, es Elías. Otros, es un profeta como los antiguos. Herodes, al oírlo, decía, es Juan, a quien yo decapité, que ha resucitado. Seguimos adelante con la sección de los panes. El envío de los 12, la misión de los discípulos, ha hecho que el nombre de Jesús sea más conocido, diríamos, y por eso viene aquí a cuento la referencia a Herodes. Herodes, tetrarca de Galilea y Perea. Herodes Antipas, hijo de Herodes el Grande. Entonces se preguntan quién es este, ¿verdad? ¿Quién es este? Y se dan tres respuestas. Hay gente que dice que es Juan Bautista, resucitado, otros que es Elías y otros que es un profeta. Elías que tenía que venir, porque como no murió, según la Biblia, Elías fue asumido al cielo en un carro de fuego. Por eso los judíos, Malaquías capítulo 3, esperaban el regreso de Elías. Entonces, ¿quién sería Jesús? Ese Elías que tenía que regresar. Y otros que es un profeta como los demás. Entonces tenemos tres respuestas y luego la perspectiva de Herodes. No, es Juan Bautista. Esta pregunta, con tres respuestas más una, se parece mucho a la última escena de la sección de los panes, cuando en el capítulo 8, en Cesarea de Filipo, Jesús le pregunta a los discípulos, ¿quién dice la gente que soy yo? Y tenemos las tres mismas respuestas, Juan Bautista, Elías o uno de los profetas. Y después, como en aquel caso, también una opinión, la de Herodes y aquí la de Simón Pedro, tú eres el Mesías. 3 más 1, 3 idénticas más 1, que es diferente. Por lo tanto, podemos decir, sin miedo a equivocarnos, que aquí tenemos una inclusión. Al comienzo de la sección de los panes, capítulo 6, y al final de la sección de los panes, capítulo 8, tenemos la misma pregunta con parecidas respuestas. En el fondo esto nos está diciendo cuál es el tema de la sección de los panes, cuál es la referencia de la misión de los 12 y de lo que después Jesús hará, y es, ¿quién es Jesús de Nazaret? Esa es la gran clave del reino, la gran clave de la preocupación de los discípulos. Es decir, los discípulos predican para que la gente se interrogue sobre Jesús. Qué hermoso es esto. Y ellos mismos también. Los discípulos predican para que ellos mismos también conozcan quién es Jesús. Por tanto, ese es el contenido y la finalidad de la misión, en el mundo y en la Iglesia, en los demás y en nosotros. ¿Quién es Jesús? Vincularnos a Jesús de Nazaret. Y en ese sentido, como Juan Bautista había muerto, en este momento Marcos aprovecha, en boca de Herodes, que he dicho que es Juan Bautista, para contarnos la muerte de Juan Bautista, cómo Herodes mandó matar a Juan Bautista. Esto ya lo sabíamos, hemos hablado de ello en el capítulo 1. Después de que Juan fue entregado, Jesús se fue a Galilea a predicar. Pero ahí no se nos contó, se nos cuenta ahora. Esto se llama en literatura una analepsis o en cine un flashback. Es decir, se nos cuenta un acontecimiento después de haber sucedido, se retrotrae a un momento del pasado. ¿Por qué se cuenta en este momento y no en su momento la muerte de Juan Bautista? Pues yo creo que por dos cosas principales. Una es una cuestión narrativa y otra es una cuestión teológica.
Los discípulos, cuestión narrativa. Los discípulos se han ido a predicar y luego después se nos dice que vuelven de predicar. Bueno, y no se nos dice qué está pasando. Entonces, es una forma que tiene un buen narrador de decirnos que ha pasado otra cosa, nos cuenta otra cosa, para dar tiempo al lector de que está sucediendo el envío de los discípulos, ¿verdad? ¿Cómo hacer que no vayan demasiado deprisa? Fueron enviados y regresaron. Eso quedaría muy mal literariamente, con muy poca calidad. Entonces fueron enviados, nos cuenta otra cosa, cambia el hilo narrativo y luego nos presenta la perspectiva de uno de los discípulos, regresaron. Por lo tanto, este flashback sirve para llenar una elipsis, un vacío entre la ida y la vuelta de los discípulos en misión. Esto es importante, ¿no? Mientras nos cuenta otra cosa, se supone que está sucediendo una que luego se va a retomar. Pero esto no es lo más importante, creo yo. Lo más importante es por qué en concreto esto, cuestión teológica. ¿Por qué ahora la muerte de Juan Bautista? Pues yo creo que porque, lo decíamos al principio, Marcos quiere relacionar el envío con la muerte. Al principio, la referencia a la entrega de Juan tenía que ver con la misión de Jesús. Ahora, contar la muerte de Juan tiene que ver con la misión de los discípulos. Segunda vez. Pero al final del Evangelio, la entrega de Jesús tendrá que ver con la misión definitiva de los discípulos. Es decir, yo creo que Marcos quiere acostumbrarnos a que debajo de toda misión está la entrega de otro. Debajo de la misión de Jesús estuvo la entrega de Juan. Debajo de la misión de los discípulos, estamos en el intermedio, está la entrega de Juan también recordada. Y al final, debajo de la misión definitiva de los discípulos, estará la entrega de Jesús. Por tanto, Marcos quiere eso, que vinculemos entrega de unos que hace posible la misión de otros. La sangre de los mártires, dirá después Tertuliano, es semilla de cristianos. Cuando hay gente que se entrega, los predicadores tienen fruto. Pues por ahí va yo creo también esta referencia aquí a la muerte de Juan Bautista. Esta muerte la conocemos también por Flavio Josefo, el historiador, que nos da algún dato más. Nos dice que Herodes lo mató en Maqueronte, una de las fortalezas de Herodes en Transjordania. Actualmente se está excavando también allí en el desierto, la actual Jordania, muy cerca del Mar Muerto. ¿Y qué hacía allí Herodes? Pues estaba en guerra con los nabateos, la actual Petra, ¿verdad?, era su capital. Y de hecho Flavio Josefo dice que Herodes perdió la guerra con los nabateos por castigo de Dios por haber dado muerte a un profeta llamado Juan Bautista. Es decir, Flavio Josefo nos da aún más datos históricos sobre este acontecimiento de la muerte de Juan Bautista por parte de Herodes. Los apóstoles volvieron a reunirse con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y enseñado. Él les dijo: «Venid vosotros a solas a un lugar desierto a descansar un poco». Porque eran tantos los que iban y venían, que no encontraban tiempo ni para comer. Se fueron en barca a solas a un lugar desierto. Muchos los vieron marcharse y los reconocieron. Entonces, de todas las aldeas, fueron corriendo por tierra a aquel sitio y se les adelantaron. Al desembarcar, Jesús vio una multitud y se compadeció de ella, porque andaban como ovejas que no tienen pastor, y se puso a enseñarles muchas cosas. Marcos, sabiamente, como buen narrador, después de haber hecho este viaje por otro hilo narrativo, el hilo de Herodes y Juan Bautista, vuelve a presentarnos la perspectiva de los discípulos que se han marchado de Jesús y regresan a Jesús de la misión. Y aquí aparece una perspectiva muy bonita. Jesús les invita a los discípulos: vámonos a un lugar solitario a descansar. Es decir, la misión no lo es todo, sino que es necesario regresar al dueño de la misión para descansar con él. Toda semana misionera tiene que tener un sábado, un sabbat de descanso. Sin el sábado nuestros trabajos no serían de Dios, serían paganos.
Sin el descanso, la misión no sería de Jesús, sería también una misión autosuficiente, narcisista y pagana. Por tanto, es importante que en el corazón de la misión dediquemos tiempos a volver a Jesucristo que nos envió, a poner entre sus manos, a poner a sus pies lo que hemos hecho, nuestros éxitos y fracasos. Vámonos a un lugar aparte a descansar, porque no les dejaban tiempo ni para comer. Estamos en la sección de los panes, la importancia del comer, a ver si podemos descansar y comer. Y veremos que cuando van a empezar a descansar, la gente no los deja. La multitud acude a Jesús. Y entonces, precioso, Jesús se compadece de ellos porque están como ovejas sin pastor. ¿Y qué hace Jesucristo? Como están como ovejas sin pastor, les da lo que necesitan. ¿Y qué necesitan? Se puso a predicarles la palabra. La gente lo que necesita es perspectiva, lo que la gente necesita es mensaje, predicación. Jesucristo no ha venido a darnos de comer fundamentalmente, sino a darnos el pan de la palabra. Y por eso inmediatamente viene el milagro de la multiplicación de los panes. Uno de los milagros fundamentales de Jesús que aparece sí hasta en el Evangelio de San Juan. 2 milagros en Marcos, 2 milagros en Mateo de la multiplicación, 1 milagro en Lucas y 1 milagro en San Juan. Os invitamos a compararlos. ¿Cuál es la clave del milagro de la multiplicación de los panes? La multiplicación de los panes y los peces. Tenemos un tercer tipo de milagros de Jesús, como decíamos, ¿verdad? Los exorcismos, las curaciones y los milagros de la naturaleza. Aquí estamos. Luego hay también resurrecciones que hemos visto. Entonces, milagros de la naturaleza. ¿Qué sentido tiene este milagro de Jesús tan importante para los textos evangélicos? ¿Por qué hizo Jesús este milagro? Porque necesidad, porque aquella noche la gente no cenara, tampoco pasaría nada. Es decir, tampoco estamos haciendo, es como las bodas de Caná, ¿verdad? No está haciendo Jesucristo un milagro por una necesidad imperiosa de que se acabe el hambre en el mundo. Este milagro quizá es de todos los milagros de Jesús el que es más signo, el que lo que importa no es tanto la ayuda que Jesús da, sino lo que significa ese milagro. ¿Y qué significa este milagro? Pues tenemos algunos rasgos que creo que nos dicen, apuntan hacia dónde queremos que... primero dice que estaban como ovejas sin pastor. Y Jesús sintió compasión de ellos. El milagro de Jesús brota de su afectividad, de su amor hacia las personas que están como ovejas sin pastor. Esa expresión es una expresión bíblica que aparece en muchos textos. Quizá el más importante, os lo he puesto aquí, Números 27. Cuando Moisés va a morir, dice, necesitamos un sucesor para que el pueblo no quede como ovejas sin pastor. Hemos dicho que estamos en Éxodo, ¿verdad?, en la misión. Moisés muere y necesita un Josué, un sucesor. Acaba de morir, por cierto, Juan Bautista. ¿Os acordáis que era el nuevo Moisés, el nuevo Elías y Jesús nuevo Josué? Volvemos a estar en la misma perspectiva. Es decir, hace falta un pastor. Juan Bautista ha muerto, Moisés desapareció. ¿Quién va a ser ese pastor? Jesucristo. Por tanto, este milagro tiene que ver con el Éxodo. De hecho, luego se nos dirá que el lugar estaba desierto. Estamos en el desierto como Moisés. Pues se sentaron en la hierba verde. ¿Cómo puede estar verde la hierba si es un lugar desierto? Lugar deshabitado, porque son referencias simbólicas. Hierba verde, que nos importa el color de la hierba, dicen algunos porque era primavera, puede ser, pero ¿por qué subraya ese matiz San Marcos? La hierba verde nos recuerda al Salmo 23, Salmo 22, 23. El Señor es mi pastor, nada me falta. En verdes praderas me hace recostar. Jesús hace recostar a la gente en la verde hierba, en el Salmo del pastor.
ovejas sin pastor, el salmo del pastor. Y después dice que se reunieron en grupos de 50 y de 100, que bien organizadicos. Es también un símbolo que aparece en Éxodo 18, cuando Moisés, otra vez Moisés, divide al pueblo, la estructuración del pueblo en el desierto. Por tanto, todo apunta a que estamos en un nuevo Moisés que ha venido a ser pastor del pueblo. Este es el significado, creo, profundo de la multiplicación de los panes. Jesucristo ha venido a dirigir al pueblo, como Moisés, para llevarlo al éxodo definitivo. No viene solamente a dar de comer al pueblo, sino que el pan, veremos, es el símbolo de su palabra, de su ley. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, ya lo dice el Deuteronomio, Moisés. Es decir, el pan es símbolo de la palabra. Jesucristo multiplica los panes cuando está predicando, porque Él ha venido a ser, con su palabra simbolizada en el pan, el pastor nuevo y definitivo de este pueblo que está en camino, en éxodo hacia el Padre. Es el sentido profundo de la multiplicación, creo yo. Presentar, Jesús se autopresenta, se reivindica como pastor definitivo del pueblo. Veremos esto aún más claro cuando sigamos avanzando en los próximos versículos. Y al final dice que hubo sobras y las recogieron. ¿Por qué hay que recoger las sobras? Porque Jesús no es un derrochador, o hay algo más. Es una cuestión solamente de pobreza y o hay algo más. Después la importancia de los números, los que comieron, las cestas que sobraron, el número de panes. ¿Hay algún significado en los números y en las sobras? Tendremos que seguir hacia adelante para ver que efectivamente sí hay un significado. Por ahora nos quedamos con que Jesús, después de haber hecho este signo y reivindicarse como pastor, obliga a los discípulos a irse a Betsaida y él, segunda vez en el Evangelio, ya lo explicamos, se va a solas a orar. Él no se queda en el éxito. Igual que los discípulos en misión regresaron a Jesús, Jesús pastor en misión regresa al Padre, después del éxito en la multiplicación de los panes. Por tanto, él solo a orar y los discípulos enviados a Betsaida. Comienza aquí un largo periplo hacia Betsaida, dando muchas vueltas, hasta que al final, en el capítulo 8, llegan a ese lugar. Por tanto, la multiplicación de los panes como comienzo de un nuevo viaje. Y el último dato, diremos, es que en la forma de presentarnos la multiplicación se traslucen, se ven rasgos eucarísticos, que tienen luego que ver con la última cena. Es decir, Marcos quiere que los lectores interpretemos eucarísticamente este gesto. Cuando Marcos se escribe, la Iglesia celebra la Eucaristía, y aquí aparecen rasgos eucarísticos. Es decir, está Marcos diciéndonos que de alguna forma toda la vida de Jesús se hace presente en la Eucaristía de la Iglesia. Y por eso toda la misión anterior de los discípulos que converge en Jesús, todo su descanso y su trabajo, al final acaba en una verde hierba que es descanso compartido con los demás para comer el pan del pastor. Y al final todo culmina en Jesús Eucaristía. Él es la clave y el final de la misión. Él es el lugar en el que tenemos que sentarnos para escuchar y comer. La clave eucarística recorre todo el Evangelio, porque la Eucaristía es memorial vivo de todo el Evangelio para nosotros. Por tanto, también que esta sección del envío, de la multiplicación de los panes, nos haga comprender mejor la Eucaristía y vivir la Eucaristía como memorial de un Señor que nos envía y nos cuida como buen pastor. Vemos cómo la palabra nos va descubriendo todos sus tesoros, sus interrogantes más profundos para iluminar el misterio de nuestras vidas. Al final en la palabra siempre nos encontramos con Jesús, el buen pastor, que no solamente coge a la oveja, sino que la alimenta en el descanso de las verdes praderas. También nosotros, cuando abrimos la palabra de Dios y nos acercamos porque estamos cautivados a esa palabra, queremos descansar con Jesús, que se renueve en Él el origen y final de nuestra misión, que descansen en Él nuestros agobios, que descansemos, porque Él es el pastor que nos cuida siempre. Por tanto, cautivados por un rostro, porque la palabra es una persona
y cada día más en el corazón de la misión regresamos a sus pies para que Él nos alimente y nos dé descanso. Feliz trabajo, feliz semana, feliz encuentro con la palabra.